Hola a todos y todas, bienvenidos a otro capítulo de Hablando Lata. Estamos con Reinaldo en esta tarde y contamos con un invitado especial. Tenemos el gusto de tener con nosotros a un compañero viejo militante de sectores obreros y de izquierda, con nosotros Carlos Amaya. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por participar en este podcast. Nos emociona mucho tener a Carlos porque Carlos tiene mucho conocimiento, trayectoria. Mucho conocimiento histórico sobre el movimiento obrero y bueno, precisamente hoy queremos hablar de eso, de el 1 de mayo, dar un poquito de marco, qué es lo que se celebra hoy y también ponerlo en contexto, sobre todo con la situación actual. Sí, ya que hoy es una fecha especial, ¿verdad? Claro, ustedes van a ver el video dentro de Cuando lo editemos, como en cuando una lo semana. editemos, le arreglamos ahí algunos detalles y lo podemos subir, ¿verdad? Pero ya que estamos aquí y vamos a hablar sobre el 1 de mayo, antes que todo, ¿verdad? Hacerle la pregunta al compañero sobre cuándo es el origen o por qué se da la cuestión del 1 de mayo. ¿Qué repercusión tiene esa fecha para los trabajadores? Bueno, yo creo que podríamos citar distintas fechas cronológicas que se fueron dando, hablar de los mártires de Chicago, hablar de las resoluciones de la Internacional Socialista sobre cuándo se propuso que se empezara a conmemorar el 1 de mayo, pero creo que lo más importante aquí para ver es que a lo largo del siglo XIX la clase obrera había alcanzado una fuerza bastante considerable, tanto gremial como política, a pesar de que todavía seguía teniendo enormes falta de derechos, de conquistas, etcétera. Por ejemplo, lo más importante que trascendió de esa época, el trabajo de 8 horas. La jornada de 8 horas no existía y la necesidad de luchar por esos derechos, esas conquistas, y en particular la jornada de 8 horas, es lo que motivaba las principales luchas en todo el mundo. La concepción en esa época que tenían los obreros, sobre todo vinculados a los partidos socialistas, anarquistas y de izquierda en general, era que la lucha del trabajador no era una lucha aislada, sino que era una lucha unificada tanto nacional como internacionalmente. De hecho, los trabajadores en esa época de grandes migraciones, los trabajadores en los distintos países tenían distintas nacionalidades. Y eso los llevó entonces a plantearse la idea de que la lucha por la jornada de 8 horas debía ser una lucha internacional, no solamente una lucha en un país, no solamente de una fábrica, sino de todos los trabajadores porque enfrentaban la misma problemática en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en distintas partes del mundo. Y de esa manera se fueron dando distintas luchas con una organización internacional como la Internacional Socialista, le facilitó que se propusiera la fecha, el 1 de mayo, para la conmemoración. En esa época no eran desfiles como los que estamos acostumbrados. Salir a luchar por la jornada de 8 horas significaba enfrentarse a las fuerzas represivas, significaba desafiar el sistema. Y eso llevó a que en Chicago se dieran los enfrentamientos en los cuales acusaron a los participantes de la marcha de haber tirado unas bombas, los juzgaron totalmente favorable a la patronal y decidieron condenarlos a muerte. Entonces, ese momento simbólico es el que se toma como referencia fundamental del 1 de mayo, pero eso es parte de un proceso de lucha que estuvo en el siglo XIX, que continuó en el siglo XX. Recordemos, por ejemplo, todas las luchas previas a la Revolución Rusa. ¿M? La Revolución Rusa es consecuencia de un conjunto de luchas de los trabajadores rusos por obtener conquistas, por luchar por la paz en contra de la guerra que se daba en esos momentos, y todo ese proceso de luchas que a veces sobresalía un país. Por ejemplo, en la década de 1910 al 20 fue Rusia, en otra década fue Estados Unidos, en otra fueron Europa. Tenía una característica común, que era la lucha por los derechos de los trabajadores, que eran intereses comunes en distintas partes del mundo. Ese es el verdadero origen, digamos, del- de la conmemoración de esta fecha, que era una jornada de lucha por las reivindicaciones que tenían los trabajadores, con una característica, que era internacional. Y también sería bueno hacer como una reflexión, porque lo escuchamos y lo vemos. De hecho, hoy lo veíamos en un canal de los oficiales del Estado. No es el Día del Trabajo, o sea, no se está conmemorando el trabajo, tampoco es el Día del Trabajador. Es el Día Internacional de los Trabajadores, viendo a los trabajadores como un colectivo, como una clase social,
como una organización, no el trabajador como un individuo aislado. ¿Mm? ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes miran los canales de televisión, dicen es el Día del Trabajador, en algunos casos, otros días dicen es el Día del Trabajo, y terminan sacando al trabajador individual, a la señora que hace tortillas, al trabajador que vende guineos, es decir, son trabajadores. Pero la idea de esta fecha es que esos trabajadores individuales, para que puedan llevar adelante su lucha, tienen que unificarse, tienen que organizarse y dar una pelea nacional, gremial primero, nacional después e internacional, para que puedan obtener triunfo. Carlos, y con algo que decía ahí, qué importante este tema, y no desde el punto de vista de todas las autopercepciones actuales, sino realmente de la valoración y la identidad de clase, porque justamente en algún momento hablamos de eso a veces, que es como, bueno, la clase obrera se utiliza muchas veces como un término vacío en la actualidad, no entendiendo que cuando decimos clase obrera nos referimos a una clase social, porque ahora nos tienen acostumbrados a hablar de la clase media baja, etcétera, pero estos conceptos no terminan de ubicarnos a dónde estamos realmente, porque un obrero termina sintiéndose clase media alta, pero sigue siendo obrero, ¿no? Entonces, qué importante volver a esos viejos conceptos marxistas de decir, bueno, la clase obrera es porque tienen características en común. Así es, si nos vamos a Marx, que es la fuente, digamos, para entender estos conceptos, él hablaba de proletariado. ¿Y cuál es el significado de proletariado? Proletariado es aquel que no tiene nada, salvo su prole. Sus proles son su familia, sus hijos. Bajo ese concepto, evidentemente, el proletariado, la clase obrera, son todos aquellos que no tienen nada, salvo su fuerza de trabajo, y que la venden al dueño de los medios de producción. ¿Eso qué significa? Que aquel que recibe un salario está englobado en la clase obrera. ¿Mm? Por ejemplo, un doctor. ¿Mm? Un doctor que tiene clínica propia es distinto a un doctor que trabaja en una clínica del Estado o una clínica privada. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el que tiene clínica propia define sus condiciones de trabajo, define sus ingresos y define lo que va a hacer de su vida. El que le vende su fuerza de trabajo al Estado o a otro doctor que tiene clínica no puede poner tantas condiciones. Es el que pone su trabajo y gana muchísimo menos que aquel que puso la clínica propia. ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia? Que evidentemente el doctor se va a considerar una eminencia distinta a la de un buen obrero bananero, para poner el caso de Honduras, aunque está vendiendo su fuerza de trabajo de la misma manera. Sí. Y una cosa que hay que destacar es que em, cuando ya surge lo que fue la revolución industrial, ¿verdad? Se da la migración masiva de los campesinos, ¿verdad? A las grandes ciudades para que las fábricas absorbieron esa masa laboral. En sí, la revolución industrial generó avances, porque lo generó, pero viene el otro el cuestionamiento, que surgieron otros problemas, como por ejemplo salarios que no satisfacían las necesidades básicas de los trabajadores, que también no tenían derechos, por ejemplo, si sufrían un accidente en la fábrica. O sea, todo eso, y retomando la pregunta, ¿verdad? Es importante porque debido a las luchas de los trabajadores internacional, llevó a que nosotros hoy en día gocemos de esos derechos y que han ido en aumento, Es pero debido a las sí, luchas. cada momento histórico en la historia de la humanidad ha significado avances, ¿m? Pero ese avance va acompañado de nuevas problemáticas. Sobre todo, ¿por qué razón? Porque hasta ahora, salvo en la prehistoria, todo el resto de la historia ha sido la historia de la lucha de clases. Es decir, han sido señores dueños de esclavos contra esclavos, han sido señores feudales contra campesinos, Antes. han sido burgueses contra obreros, trabajadores asalariados. Mientras la sociedad esté dividida en clases sociales, siempre va a haber lucha de clases, siempre. ¿Por qué? Porque un sector está explotando al otro y el otro, para poder vivir, necesita luchar, porque de lo contrario va a desaparecer como clase social. Y qué importante traer estos conceptos de lucha de clases, que es otro concepto convenientemente olvidado, ¿no? Porque a veces nos hacen pensar, incluso a la gente ahora con el emprendimiento, por ejemplo, le venden la idea, mire, usted puede ser como aquel empresario. Entonces, eso tiene que ver con la pérdida de identidad de clase, porque existió un momento donde ser obrero era un tema de orgullo, era, esta es mi clase social, esto soy, y no era vendernos la fantasía de puede llegar a ser aquello, ¿verdad? Entonces, la lucha de clases, efectivamente, y la entrada monumental de Marx en el Manifiesto Comunista es precisamente describir eso. O sea, la historia de la humanidad ha sido lucha de clases
y actualmente seguimos en la lucha de clases, aunque en el discurso que se vende afuera se intenta mostrar que no, que esto es otra cosa, que porque es el discurso actual, es como, bueno, la lucha de clases ya terminó y estamos viviendo otra cosa, ese marxismo quedó atrás. Pero yendo un poco más a lo específico con Honduras, Carlos, quisiéramos hablar, bueno, el Día Internacional del Trabajador, todo este contexto internacional, pero Honduras tiene su propia historia también, muy específica. Tenemos un movimiento obrero que viene desde las mineras, ¿no? Pero que tiene un punto importante en la huelga, en las bananeras y sobre todo en la huelga del 54. ¿Qué nos puede comentar, Carlos, sobre la importancia de la huelga del 54 para Honduras? Bueno, la huelga del 54 fue la culminación de un proceso y el inicio de otro. ¿A qué me refiero? Fue la culminación de un proceso de lucha, de toma de conciencia y de organización de los obreros bananeros de nuestro país a lo largo de 30, 40 años. Es decir, la huelga del 54 no aparece de la noche a la mañana, sino que fue la acumulación de experiencia de las huelgas de la década del 20 que llevaron a cabo los trabajadores obreros, los trabajadores bananeros, junto con dirigentes como Juan Pablo Wanray, Cálix Herrera y otros de esa época, y que fueron reprimidas, violentamente reprimidas con la dictadura carista. El proceso de lucha obrera necesitaba que los trabajadores hicieran conciencia y poco a poco fueron descubriendo que no bastaba simplemente levantarse violentamente o desafiar con valentía de un trabajador contra un capataz para resolver los problemas, sino que había que organizarse. Y la huelga del 54 fue eso, la capacidad sobre todo los campeños, los obreros bananeros, para organizar su fuerza, que sumaban 30.000, 40.000 obreros en todo el país, y establecer sus reclamos. El proceso de organización fue impresionante, es decir, si pensamos que hace 70 años, ¿m? Por ejemplo, en Progreso se reunieron 10.000 obreros que tenían que vivir cotidianamente en la ciudad, hacerse la comida, cuidar que no les pasara nada de las provocaciones de la patronal, de los rompehuelgas que había, etcétera, etcétera. Tuvieron un nivel de organización impresionante que llevó, por ejemplo, a que Amaya Amador dijera que en Progreso se había establecido una pequeña comuna de París. ¿Qué significa eso? Que en Progreso, duró la huelga, la clase obrera gobernó. ¿Mm? Para entrar y salir de Progreso había que pedirle permiso al Comité Central de Huelga. ¿Mm? El comandante de armas, que era la figura represiva más importante de esa Honduras bananera, de la República Bananera, y que era el que mandaba y decidía sobre vida y muerte de los hondureños, ese comandante de armas tuvo que pedir la autorización al comité de huelga para poder salir de Progreso, porque no existían puentes, había que cruzar a través de una barcaza y esa estaba controlada por los trabajadores. Si no tenía autorización, no salía. La organización de la alimentación por parte de no solamente las mujeres, sino los propios hombres, a los que castigaban los mandaban a pelar guineo. ¿M? La seguridad en Progreso la establecían las mujeres. ¿M? No el hombre, sino que la mujer con una vara iba y al que encontraban cometiendo algún tipo de delito o respondía a alguna provocación, era castigado para que fuera a prepararle comida a los demás. Y dicen que en esos 90 días fue cuando hubo menos delitos en la ciudad de Progreso. Es decir, la autoridad de la clase obrera fue tan fuerte. ¿Por qué? Porque eran nuestros iguales. ¿Quién controlaba la ciudad? El obrero bananero, que era familiar o amigo del vecino de la ciudad. Entonces se logró mantener el control. Ese fue el primer elemento más importante de la huelga, la capacidad de organización de una clase obrera que no tenía sindicato, no tenía cuota sindical, no tenía apoyo de ONG, no tenía apoyo de absolutamente nadie, salvo su propia fuerza. Es decir, que ahí vimos lo que Marx dijo, que la liberación de la clase obrera será obra de ella misma. Es decir, en Honduras se dio, fue la clase obrera la que hizo esa huelga. Y qué importante con esto que dice, porque, vaya, por ejemplo, sabemos que la huelga nos dejó un montón de beneficios, ¿verdad? Y se puede hacer una lista enorme, pero muchos de esos beneficios, así como muchas conquistas que se han tenido en otro momento, se han querido atribuir a personajes específicos. O sea, de hecho, ahí se quiso atribuir al gobierno, que fue todas las conquistas que se dieron, pero fue producto de la huelga del 54.
Así es, si no hubiera existido huelga del 54, no habría habido Código del Trabajo, ni reforma agraria, ni voto para la mujer, ni reforma universitaria, absolutamente nada. Hubiéramos continuado con la República Bananera. O sea, la importancia de la huelga, más allá de lo que consiguió como derechos para los trabajadores que le hicieron, fue haber conquistado un lugar para la clase obrera en la historia del país. A partir de ese momento, la clase obrera tenía que tomarse en cuenta por la fuerza, no porque haya una ley que dijera democráticamente consultemos a los trabajadores a ver qué opinan. No, había que consultarlos porque si no se consultaban, podían irse a otra huelga y peligraba todo el andamiaje jurídico social de Honduras. Le pongo un ejemplo. La huelga del 54 inició por un aumento salarial, un aumento de 50 centavos en la jornada laboral. ¿Hecho a quién? A la compañía bananera. Es decir, algo que ocurre en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, ¿qué significó eso en Honduras? Significó que todo el pueblo hondureño, campesinos, pobladores, respaldaron a los trabajadores campeños contra la compañía extranjera. Eso, en términos políticos, es una lucha antiimperialista. Una lucha antiimperialista por un aumento de salario. Si el imperialismo norteamericano veía cómo en Honduras podía perder el control de este país si los trabajadores seguían luchando. Entonces, ¿qué tenía que hacer Estados Unidos para poder mantener el control sobre Honduras? Empezar a meter reformas para tranquilizar a la clase obrera. Todas las demandas que se exigían, darlas, pero con alguna traba, con algún condicionamiento. Y así surge el Código de Trabajo, una enorme conquista, pero al día de hoy no ha habido ninguna huelga legal, porque el código no la permite. Ahora, sabiendo la importancia de la huelga del 54, ¿verdad? Y además todos los beneficios, como dice el compañero Vadim, también hay que recalcar una cosa, que a partir de ahí, ¿se considera usted que surgen ya los movimientos obreros ya organizados, ya como sindicato? Sí, y no solamente el movimiento obrero como sindicato. Ustedes son docentes, ¿y cuándo surgen los gremios magisteriales? 70, 70, 80, Por Prosuma, antes, ajá, la década del 60. 38, fue el correcto. primero. Surge después de la huelga del 54. Es decir, los obreros se organizan como sindicato y a partir de ese momento toda la sociedad hondureña agarra el modelo obrero y empieza a organizarse. Los campesinos, que existían antes de los trabajadores, se organizan como gremios campesinos a partir de la huelga del 54. Las luchas más importantes del movimiento campesino, las que dirigió este, Lorenzo Zelaya. Lorenzo Zelaya era obrero bananero que fue despedido, se hace campesino, organiza a los campesinos con un modelo sindical de asamblea permanente, decisión colectiva, movilizaciones, etcétera, y provoca el movimiento campesino más fuerte en la historia de Honduras, que luchaba por las tierras que estaban en manos de la compañía bananera. Los maestros se organizan, los estudiantes se organizan, la mujer conquista el derecho al voto que lo venía peleando desde años anteriores, pero lo conquista hasta después del 54. Es decir, el imperialismo tuvo que cambiar la forma de dominación en Honduras. Ya no bastaban dictaduras porque este país iba a ser conquistado por la clase obrera si seguían con dictaduras. Entonces dio democracia, dio elecciones libres. Honduras se deshace de las dictaduras mucho antes que el resto de Centroamérica, ¿vale? Definitivamente ha habido dictaduras. Por Claro. ejemplo, estuvo la de Osvaldo López Arellano, Sí. estuvieron las otras de los militares después del segundo gobierno de Osvaldo López, pero si nosotros comparamos Nicaragua con la familia Somoza que gobernó durante casi 50 años, si comparamos El Salvador con las dictaduras militares, distintos gobiernos militares que gobernaron desde el 32 hasta el 81, Guatemala, en Honduras ninguna dictadura pudo consolidarse más de 2 o 3 años. Ahora, yo considero eso también, Carlos, porque hubo para que, bueno, a partir del 54 se dieron los gobiernos militares en Honduras, que creo que a partir del 56 hasta el 82, que ya se retoma la democracia en Honduras, pero obviamente en esos periodos de como de 30 años se dio bastantes golpes de Estado. Bueno, Ah, no, exactamente no es así. ah, Es decir, había una dictadura que no era militar, que era el cariato que se le decía, que gobernaba el seguidor de Carías. Hubo golpes militares que pretendieron ser de derecha, pero como la huelga no daba márgenes para ser muy represivos, hubo un golpe militar que democratizó el país.
que es el golpe militar del año 56 que permite, o 57, que permite el regreso de los exilados, por ejemplo. Un montón de dirigentes liberales que estaban en el exilio regresan al país y por primera vez en la historia de Honduras se dan elecciones democráticas libres sin fraude, que las gana Vidal Morales. El gobierno de Vidal Morales fue el primer gobierno democrático después de la dictadura de Carías. Es decir, la democracia no empieza en el 82. Hubo democracia en el 63, 62, hasta el 63 que le dan golpe de Estado a Vidal Morales. En intervalo, va como Y interrumpido. este golpe de Estado duró hasta la guerra con El Salvador. Después, Osvaldo López tuvo que cambiar su discurso gorila, represivo, antiobrero, de atacar a los sindicatos para apoyarse en los sindicatos, darle, por ejemplo, a los sindicatos el decreto 30, que significaba que todo trabajador debía cotizarle, aportar económicamente al sindicato. Eso lo hizo la dictadura militar de Osvaldo López Arellano en su segundo gobierno. Se reunía con los miembros del Partido Comunista los fines de semana para decidir algunas políticas de ese periodo que se llamó desarrollismo en Honduras. Se aprobó la reforma agraria, el Código de Trabajo, es decir, hubo una modernización del país. Después, a mediados de los 70, eso empieza a cambiar. No solamente en Honduras, a nivel internacional y centroamericano. Debido a la Guerra Fría, me imagino. Posterior a la Guerra Fría, cuando la derrota de Estados Unidos en Vietnam, todos los movimientos sociales del mundo avanzan, entonces viene un nuevo movimiento represivo. Recordemos Pinochet en Chile, Sí. Videla en Argentina. Aquí en Honduras, el gobierno reformista de Osvaldo López es derrocado por la cúpula militar con el escándalo bananero y se pone una cúpula militar formada por los argentinos, por la dictadura argentina, y entramos al periodo de desapariciones y persecuciones que coincide con el proceso de la revolución nicaragüense. Es decir, vemos cómo hubo un espacio democrático conquistado a partir de la huelga del 54 que después se va cerrando. Sin embargo, a inicio de la década de los 80, una nueva crisis del sistema político hondureño, esa democracia frágil porque realmente no era democrática. El gobierno de Osvaldo Suazo Córdoba era un gobierno eminentemente represivo que provocó desapariciones en nuestro país, persecuciones de todo tipo. Se estalla una crisis, no había cómo sacar esa crisis adelante y nuevamente las centrales obreras intervienen con una propuesta que es la alternativa B, por la cual en las elecciones del 84 todos los movimientos internos fueron a las elecciones generales. Y de esa manera se eligieron simultáneamente al candidato del partido y el partido gobernante. Esto creo que la mayoría de los jóvenes hoy en día lo desconocen. Esas elecciones fueron las que llevaron la presidencia a José Simón Ascona. En esas elecciones, Rafael Callejas obtuvo más votos que Ascona, pero el Partido Liberal en sus distintos candidatos sumó más votos que el Partido Nacional. Y por lo tanto, el Partido Liberal debía gobernar y su candidato más votado era el presidente. Esa salida negociada y que si no, no había salida, participaron las centrales obreras en eso. Hoy en día las centrales obreras no participan en absolutamente nada. Solamente se les informa por parte del gobierno lo que se va a hacer y ya. Solo sientan a la negociación del salario mínimo, que ya está definido cuál va a ser el incremento que se va a hacer. Carlos, em, después de ese contexto y, bueno, la monumental huelga del 54 y toda la importancia que tuvo para el movimiento obrero, pero además para todo el país, ¿qué otras luchas importantes que de repente se escapan de la historia? Porque sí tenemos presente la huelga del 54, quizás a veces no con todo el contenido, y todas las repercusiones que tuvo, pero ¿qué otras luchas importantes podemos mencionar del movimiento obrero en Honduras? Bueno, a partir de que el movimiento obrero genera el proceso organizativo de todo el resto de la sociedad, creo que corresponde señalar también que las luchas campesinas que se dieron en Honduras muy fuerte en la década del 60, del 70, son parte de ese proceso de la lucha obrera. Incluso en la década del 80, donde ya el movimiento sindical no tenía tanto peso, hubo una movilización campesina que terminó echando al director del Instituto Nacional Agrario, muy, muy fuerte, una de las últimas marchas campesinas más fuertes que hubo. Y cuando le preguntan al dirigente campesino hasta cuándo va a durar esa lucha, la respuesta del dirigente campesino que había movilizado a miles de campesinos fue: tenemos que discutirlo con los obreros para ver qué deciden ellos. Es decir, que la sociedad hondureña giraba en torno
al peso político adquirido por la clase obrera en la huelga del 54. Siempre había que consultar a los dirigentes a ver qué hacer. ¿Por qué? Porque eran la fuerza, era la otra fuerza que existía, el contrapeso que existía a las clases dominantes. Eso fue desapareciendo. Paulatinamente se fue deteriorando, en primer medida porque siempre hubo una pelea por ver quién dirigía ese poderoso movimiento obrero. Estados Unidos metió dirigentes formadores de la URIT que empezaron a desviar las luchas obreras, que eran luchas de clase, para luchas de colaboración de clase, que eso lo ha hecho en distintos países. Más, por ejemplo, en Costa Rica lograron imponer un modelo que es el solidarismo, por el cual los sindicatos no existen y existen organizaciones solidarias que son casi como mutuales, que conviven patrono y trabajador. En Honduras no pudieron hacer eso, pero sí metieron dirigentes afines al imperialismo de Estados Unidos o afines a los partidos tradicionales, que en ese momento no se podían identificar como soy liberal, soy nacionalista, lo eran, y lo pudimos ver después que salieron de sus puestos de dirigentes, convirtiéndose en diputados de esos partidos políticos. Pero aquí hay una cuestión importante, me parece a mí, con lo que menciona de resaltar, y es como decir, bueno, tampoco, oportunismo ha existido, infiltración en los movimientos obreros ha existido, o sea, alguna burocracia que se quiera formar ha existido. Quizás lo que lo hace diferente a este momento actual es que la base estaba mucho más empoderada, por utilizar un término moderno, y realmente decidía. Exactamente, porque estaba empoderada por un hecho material concreto. La huelga del 54, como les contaba, en Progreso había 10.000 obreros. Cuando los dirigentes venían a negociar a San Pedro Sula, llegaban a acuerdos con la empresa, regresaban a Progreso, hacían una asamblea con 10.000 obreros en el parque Ramón Rosa, donde está el reloj, ahí arriba se ponían los dirigentes, les decían: hemos llegado a este acuerdo, ¿están de acuerdo ustedes o no? Le preguntaban a la base, y la base decía que no. Ese dirigente volvía al día siguiente y le decía a la patronal: este acuerdo no fue respaldado, sigamos negociando. Eso ha cambiado radicalmente. Hoy el dirigente decide y no le consulta absolutamente nada a la base. Ahora, Pero ese proceso no fue del día a la mañana. Ese fue un largo proceso donde el dirigente, por ejemplo, en los primeros años, para poder funcionar necesitaba dinero. ¿Y cómo hacía para recolectar dinero? Tenía que ir a la base a pedirle a los trabajadores que cotizaran. Si el trabajador no estaba de acuerdo con el dirigente, no le daban peso. ¿Mm? Entonces, tenían que responder más a la voluntad de las bases. Con el gobierno de Osvaldo López Arellano y el decreto 30, al obligar al trabajador que diera una cotización obligatoria donde existía un sindicato, liberó al dirigente de tener que ir a pedirle al trabajador de base. Entonces, si al trabajador de base le sacaba la patronal el pisto de acá y se lo daba al dirigente sindical, eso significó un alejamiento de ese dirigente, de ese dirigente de cúpula de las bases. Ya no tenía por qué ir a la base si el pisto le llegaba, y le llegaba en mayor cantidad porque se lo retenía la patronal al trabajador. Y eso existe todavía. De hecho, el magisterio lo sufrió enormemente después del golpe de Estado, cuando le retuvieron las cotizaciones. ahora, Carlos, todo íbamos con el próximo tema era a qué se debe el debilitamiento de los movimientos sindicales en Honduras, ¿verdad? Pero usted ya empezó a retomar eso, ¿verdad? ¿Por qué se debía ese debilitamiento? Una de las razones que usted mencionó fue que habían dirigentes sindicales afines, ya sea al gobierno o ya sea afines a los ideas o intereses de los gringos, ¿verdad? Entonces, para que sigamos prosiguiendo sobre a qué se debió el Ese debilitamiento fue el primer elemento. ajá, Hubo una lucha ahí, ajá, por ver quién imponía a los dirigentes. El segundo fue que a través del decreto 30 se liberó al dirigente de la base. Entonces ya el dirigente podía tomar sus propias decisiones, podía negociar con la patronal, ¿m? Y no responderle a la base. Ese distanciamiento fue fundamental. Ese uno de los principales elementos por los cuales después el dirigente puede hacer y decidir y sigue siendo dirigente. Después se recibieron golpes mucho más duros con el gobierno de Callejas. Y cuando se introduce el neoliberalismo por primera vez en Honduras, hay un ataque brutal a los sindicatos. Se destruyen prácticamente organizaciones sindicales. El Estené de Gladys Lanza fue uno de los destruidos.
la Asociación Nacional de Empleados Públicos, que era una organización de los empleados públicos muy combativa, es decir, eran los empleados públicos afines al gobierno de turno que le hicieron huelgas al gobierno de turno. Las principales luchas de la ANDEP en la década del 80 fueron contra el gobierno liberal, a pesar de que la mayoría de los empleados eran liberales. Es decir, se había dado un paso en la toma de conciencia de clase. Esa organización fue destruida. Se atacó brutalmente al Citraterco y se militarizó los campos bananeros en una huelga en el año 91. Se atacó al Citrapasi, el sindicato de la minera. Es decir, hubo golpes brutales y desaparecieron, de hecho, sindicatos como el Citracoas, un sindicato importante bananero de la zona de Progreso, dirigido por el recordado compañero de Dagoberto Padilla. Ese fue destruido, liquidado. El Sindicato Municipal del Progreso desaparece. Es decir, hubo un retroceso enorme a través de la liquidación de las organizaciones sindicales y el debilitamiento en ese momento total de las centrales obreras. Las centrales obreras fueron incapaces de defender a sus sindicatos. Se hizo un espacio unitario que se llamó la Plataforma de Lucha, que supuestamente era para defenderse colectivamente ante los ataques del neoliberalismo. El Citraterco se va a una huelga de más de 40 días. La Plataforma de Lucha vota que van a ir a la huelga para respaldarlo. Y el día que estaba decretada la huelga de respaldo del Citraterco no se paró absolutamente nadie, salvo el Citraína, que no pertenecía a ese espacio. Inmediatamente fue aprovechado por el gobierno de Callejas y militarizó todos los campos bananeros y derrotó la huelga. A partir de ahí los sindicatos retroceden enormemente y tienen un resurgir, un despertar a inicios del siglo XXI con la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, que logra, junto con organizaciones campesinas, indígenas, docentes, es crear un espacio unitario que va fortaleciendo a todos los sectores, incluidos los propios sindicatos. Carlos, ahí me gustaría redondear algo antes de pasar, ya empezó a hablar de la coordinadora y por ahí queríamos hacer la siguiente pregunta, pero me gustaría redondear algo. Y es que siempre surge el discurso de decir, bueno, es que las organizaciones no funcionan, es que eso ya está comprobado que no funciona porque el dirigente se desprende de la base, se enriquece. Entonces, qué importante lo que acaba de mencionar, porque es cómo saber que sí existen mecanismos en la organización obrera que pueden controlar a los dirigentes. De hecho, eso pasaba. El problema es cuando esos organismos se rompen, cuando esos mecanismos se rompen, ya sea por intereses de la derecha, del gobierno, del imperialismo, o por las propias burocracias, pero entonces es decir, no es que no se puede, que quizás los golpes han hecho que se haya retrocedido en eso, sí, pero sí se puede. Y existen numerosos ejemplos de cómo el movimiento obrero sí funciona, sí puede haber control de las bases sobre los dirigentes, y eso ha hecho que al final las luchas sí respondan a la base y no respondan a intereses particulares de dirigentes. Así es, creo que los que mejor retomaron esa enseñanza de la clase obrera fue el magisterio. El magisterio en sus luchas de fines del siglo pasado y la primera década de este siglo retoma la principal herramienta que existía para combatir las traiciones y lograr fortalecerse, y son las asambleas masivas. Con el surgimiento de la FOM vimos en esa década asambleas del magisterio absolutamente masivas, miles de docentes de los distintos gremios magisteriales unidos impulsando determinadas luchas. Eso se acabó con aquella famosa lucha en el gobierno de Pepe Lobo, Velo. donde los 18 conejos traicionaron a la asamblea y sirvieron en bandeja de plata la derrota del magisterio al gobierno de la República. A partir de ese momento prácticamente desaparecieron las asambleas resolutivas del magisterio. Yo que no soy tan joven viví ese proceso, o sea, lo vivimos de estar en Tegucigalpa, regresarnos a nuestras zonas, después de una asamblea que había dicho no aprobamos ese acuerdo, y después el domingo por la radio estaban diciendo magisterio y gobierno tienen acuerdo firmado, regresamos a clases. Entonces, sí vivimos ese proceso de traición, que es como el último elemento ahí de lo que iba quedando de esos mecanismos de control. Volviendo, Carlos, también me gustaría enfocar un poco ahí el tema de la coordinadora, porque yo creo que la juventud actual desconoce mucho que existió una coordinadora. Hay mucha gente que no sabe. Yo creo que hay mucha gente que piensa que Libre surgió mágicamente, bueno, no Libre, que el Frente Nacional de Resistencia Popular surge de manera espontánea, inmediatamente se da el golpe de Estado a Mel Zelaya.
pero eso no fue precisamente así. Entonces, nos gustaría que nos compartan. Efectivamente, y son cosas opuestas. La coordinadora fue un tipo de organización y el frente, que lamentablemente sale de la coordinadora, fue lo opuesto a la coordinadora. La coordinadora nace prácticamente a inicios del siglo XXI, está en el gobierno del presidente Maduro, y nace como una lucha por la defensa del agua, estaba el proceso de municipalización del agua, por la defensa de los territorios indígenas, en contra de unas leyes que perjudicaban a los pobladores de los sectores recuperados, digamos, de pobladores, y otras que afectaban también al movimiento sindical. Se hizo una lucha unificada y a partir de ahí va surgiendo un proceso de experiencia unificadora de estos distintos sectores. Tampoco fue un proceso que duró de la noche a la mañana, ni que todo el mundo acordó en un primer momento plenamente las propuestas, sino que fue una construcción de un espacio unitario, venciendo desconfianzas. Había habido acumuladas muchas traiciones en el movimiento popular y sindical como para que un sector confiara en el otro, pero como ahí estaban los que venían luchando, a través de las luchas se fue ganando esa confianza. Y esa confianza y esa lucha unitaria llevó a que por primera vez en la historia de Honduras, desde la huelga del 54, se pudiera organizar un paro cívico. Los intentos de huelga general que ocurrieron en Honduras en la década del 60 se frustraron porque el gobierno los decretaba ilegales y no se podía parar. Sin embargo, con la modalidad de paro cívico, la coordinadora logró organizar 3 paros cívicos y que fueron en contra del gobierno de Manuel Zelaya Rosales en el año 2008. ¿Mm? Por primera vez, indígenas, campesinos, sindicalistas, pobladores, utilizaron la herramienta del paro cívico, que consistía en toma de carreteras, asambleas informativas y paro de labores según las capacidades de cada sector. Hubo más de 20 tomas a nivel nacional. El gobierno Mel Zelaya las reprimió, pero no pudo desalojar a la gente de los distintos lugares que teníamos tomados. Y esa experiencia a la cual fue arrastrada las centrales obreras, es decir, los dirigentes de cúpula se vieron obligados a convocar a esos paros cívicos también en un encuentro de organizaciones populares que hubo en San Pedro Sula a inicios del año 2008, hizo que el movimiento tomara unas fuerzas y tuviera incluso hasta un programa, cuáles eran las demandas políticas que había de parte del movimiento popular. Tan fuerte fue ese proceso que se hicieron 3 paros cívicos, que coincidió también con la huelga de los fiscales por cuestiones contra la corrupción, y tuvo su salto de calidad, para llamarle así, en el año 2009. El movimiento popular que había hecho las luchas contra Maduro, que había hecho las luchas contra Mel Zelaya, y que venía el proceso electoral del 2009, define que no le va a seguir dando el apoyo a los partidos tradicionales y lanza una candidatura independiente desde los sectores populares. Si ustedes estudian la historia de Honduras, en la década del 30 hubo una candidatura obrera, campesina y popular, la de Manuel Cálix Herrera. Después jamás hubo otra. La segunda candidatura obrera, campesina, indígena y popular fue la del año 2009, con Carlos H. Reyes, candidato a la presidencia, Berta Cáceres como designada presidencial, Maribel Hernández, docente, otra designada a la presidencia, y mi persona también. Es decir, ya no solamente era la lucha por las demandas estrictamente gremiales, sino era presentar a nivel nacional una alternativa política distinta al tradicionalismo político de nuestro país. El golpe de Estado frustra esa experiencia y el proceso de creación del Frente Nacional de Resistencia termina liquidando a la coordinadora. La coordinadora cambiaba de dirigentes cada 3 meses porque realmente no eran dirigentes, eran coordinadores, ¿m? Y las decisiones se tomaban en asamblea, y el Frente Nacional de Resistencia nace con un coordinador insustituible, votado así, lo opuesto a la democracia, un coordinador insustituible que se nombró a Manuel Zelaya Rosales como coordinador, que no era parte de ningún movimiento obrero, campesino, social que en esos momentos se reunían. Esa liquidación de la coordinadora da origen al Frente Nacional de Resistencia Popular y lo que posteriormente fue el Partido Libre, y lo que hoy tenemos, que es parte, creo que, de la siguiente pregunta que tienen ustedes. Sí, este, bueno, yo tenía una pregunta aparte, Ya le cortamos esa. Dale. para contestarla rápido, ¿verdad? Para dejar la última ya como cereja del pastel.
Yo le quería preguntar que cómo ve usted hoy, que fue 1 de mayo, fuimos a la marcha, y cómo ve usted los movimientos obreros hoy en día y los sindicatos y para posteriormente lucha futura, ¿verdad? ¿Cómo ve la capacidad que tienen los? Bueno, el problema es que en los últimos años el movimiento sindical y popular se ha ido debilitando producto del golpe de Estado, la represión de los distintos gobiernos nacionalistas y el desvío de las luchas obreras, campesinas y populares al terreno estrictamente electoral que ocasionó Libre. Libre planteó en determinado momento que había que dejar las luchas de la calle para irse a los procesos electorales y ganar el gobierno. Y los dirigentes que estaban al frente del movimiento popular asumieron esa táctica, esa estrategia. Eso debilitó al movimiento sindical, incluso hubo divisiones, enfrentamientos. Hemos visto algunos 1 de mayo de los años anteriores que unos marchaban por una calle, otros por otra. Este, el peso de la clase obrera también se debilitó en el discurso ideológico. Hoy casi nadie habla de clase obrera y cuando hablan de clase obrera se refieren a otra cosa y no a lo que existió en Honduras del 54. Y hablan más de partido político que de una convicción ya como obrero. Exactamente. Hay toda una tergiversación de los conceptos que es manipulado a conveniencia del gobierno de turno. Ahora, en particular, la movilización del día de hoy me llamó poderosamente la atención la cantidad de nuevos sindicatos que vi en relación a años anteriores. ¿Qué significa eso? Que realmente hay potencial todavía en la clase obrera que busca organizarse. Entonces, creo que el problema no es tanto que no haya organización obrera. Creo que sí hay. El problema es si esa organización que hay es la mejor, si se podría mejorar, cuál es el rol que juegan los dirigentes, cuál es la política de estos dirigentes, porque las necesidades que son los que mueven a los trabajadores a la lucha están planteadas. En la Honduras del 2025 hay despidos, hay bajos salarios, hay falta de acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la tierra, hay asesinato de dirigentes ambientalistas, es decir, muy pocas cosas han cambiado en relación a otras épocas. Podríamos señalar muy puntualmente algunas cosas para no ser tan negativos, una carretera nueva por allá, la jornada de 4 horas por acá, es decir, Un aspectos hospital que están haciendo. correctos, pero no de fondo, no estructurales, no refundacionales. Es decir, son aspectos que un buen gobierno debe hacer. Un gobierno refundacional debe hacer cuestiones más de fondo, y esas cuestiones más de fondo no las hemos visto. Hoy escuchábamos que se habían terminado con las sedes, pero tengo entendido que Próspera sigue existiendo. ¿Mm? Entonces, esa tergiversación es lo que quizás impide que esa voluntad de lucha de los trabajadores, esa capacidad organizativa que hoy vimos en el 1 de mayo, pueda convertirse en una voz mucho más fuerte. Si el dirigente que está al frente de esos trabajadores que vimos hoy exigiendo alto a los despidos, después llega a la presidencial y dice le damos total respaldo al gobierno y se olvida del discurso del 1 de mayo, entonces ahí es donde tenemos el quiebre. Entonces lo que habría que luchar es porque la clase obrera fortalezca esas enseñanzas del 54, es decir, las asambleas para tomar decisiones y un mecanismo que hoy es impensable que no lo tengamos en Honduras. Tenemos la industria de la maquila como una de las más fuertes del sector obrero. Está coordinada por la Asociación de Maquiladores de Honduras, donde se ponen de acuerdo con el gobierno en las políticas que ellos necesitan. Y por el lado de los trabajadores, no tenemos un sindicato de la industria de la maquila. Tenemos 20 o 30 sindicatos de empresa que agrupan a 100, 200 trabajadores, que cuando la empresa cambia de nombre, desaparece el sindicato. Hoy debería existir, aprovechando que hay un gobierno que no que en teoría no reprime a los trabajadores y que facilitaría el proceso de inscripción sindical, hoy debería existir un sindicato de la industria de la maquila, donde no importa en qué fábrica usted trabaje, pertenezca al mismo sindicato. Y que ese sindicato de industria se siente con la asociación maquiladora, con el gobierno, a negociar los salarios de la maquila. Porque hoy, ¿quién negocia los salarios de la maquila? Gente que no es de la maquila. Las centrales obreras, y qué Y interesante las lo que centrales obreras, incluso a veces uno se pregunta si el dirigente es obrero, porque hay algunos que son pobladores. Lo de Racio que me dijo. hablábamos algo ahí de dirigentes campesinos que no son campesinos y dirigentes obreros que no son obreros. Obrero. Y qué importante porque, o sea, usted mira la movilización de hoy
y eso contrarresta el discurso de decir, no, es que aceptamos negociamos ese salario de 4% de aumento porque es que la gente no va a luchar por un incremento más grande. Pero una movilización de ese tamaño, peleando por incremento salarial digno, o sea, acorde a las necesidades, sí la gana. Sí puede. Definitivamente, definitivamente. Hoy el problema no es la gente que no quiera luchar, es el dirigente que no quiere luchar y que utiliza a la base como una excusa. ¿M? Miremos, si no, los estallidos que ha habido en Honduras por distintas problemáticas específicas, la gente sale a la calle. Si no, miremos ahí en Choloma, cuando le Cor- tocaron el pisto a la gente, salió a la calle preocupada porque... ¿Y qué dirigente estaba al frente? Ninguno. Ninguno, era el interés de la gente. Hemos visto pobladores que se toman la carretera porque tienen un problema específico en comunidad que Energía. no se resuelve. Energía, carreteras malas, no pueden sacar el café. Los transportistas tienen un problema, van y amenazan con tomarse Puerto Cortés. Es decir, la disposición de lucha existe siempre y cuando sea por una problemática correcta y una necesidad de la gente. ¿M? Ahora, si queremos que la gente luche por una abstracción, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Luchar por la refundación suena bonito, que es, pero ¿qué me da? que ¿Eh? es ¿Qué me da? Carlos, yo creo que, bueno, esta media hora que nos habíamos planteado es poco, y una hora incluso ya queda corto. Ahí aquí hay temas de profundizar en la cuestión de organización y otras cosas, sindicatos, etcétera, pero bueno, creo que hoy iríamos dejando más o menos por ahí el tema. Si nos gustaría para terminar, hoy 1 de mayo, Día del Trabajador, ¿qué conclusión, valoración final nos puede dar para la clase trabajadora hondureña? Hace poco estuve en como fue el día del libro, el día del español y el aniversario de la muerte de mi padre, del nacimiento de mi padre, Ramón Amaya Amador es el padre de Carlos Amaya, para quienes no están viendo y no saben. me invitaron a hablar un poco de los libros de mi padre y de los libros en general. Uniendo eso con propuestas que yo planteé en ese momento, en esas exposiciones, con esta problemática concreta en los libros, yo creo que es fundamental que el trabajador empiece a estudiar, que conozca el pasado, que no se deje llevar por lo que le dice su dirigente. ¿M? Por ejemplo, que le digan, es que tenemos el Código del Trabajo gracias a Vidal Morales. No, que estudie, que investigue, que lea los libros que fueron escritos en esa época por dirigentes revolucionarios y que vea que eso fue conquista de la clase obrera. Si le dicen es que los trabajadores somos minoría en la población porque aquí hay más emprendedores y ahora inversionistas que obreros, que lea que los 40.000 obreros bananeros, que eran 40.000 en una población que era de 1 millón o 2 millones de habitantes, cambiaron Honduras. ¿M? Es decir, si es la clase que tiene las condiciones para hacerlo, puede mejorar. Y acá no estamos hablando de teorías abstractas, marxismo, tomado de los libros de Carlos Marx. Estamos hablando de lo que sucedió en nuestro país. Estamos hablando de la experiencia del 54. Hay un folleto de mi padre que se llama El Camino Mayo es la Victoria, donde resume magistralmente las características y las enseñanzas del 54 y lo que hay que hacer para adelante. Bueno, eso que se está haciendo, el Camino Mayo a la Victoria, eso se ha dejado de hacer en Honduras. Entonces, hay que retomar esa experiencia histórica y ese es el desafío que tienen los trabajadores. Hoy se vuelve más difícil salir para irse a Estados Unidos de mojado, porque las cosas ya se han puesto duras con un gobierno que algunos lo señalan que es casi fascista, el de Donald Trump. ¿M? Entonces, hace falta quedarse en nuestro país y luchar por lo que nos corresponde. Y no partimos de cero, partimos de las enseñanzas de los luchadores, de esa juventud luchadora del 50. ¿M? Y lo planteo así porque hasta eso a veces perdemos la perspectiva y decimos, sí, pero es que me está hablando de una lucha del 50 ya de unos viejitos. Viejitos son ahora, o somos ahora. Pero en la década del 50, los que hicieron la huelga tenían entre 22 y 32 años. Era la juventud. Entonces, hoy le toca a los jóvenes hacer retomar esa experiencia e impulsar sus luchas. Tienen mejores condiciones que en el 54. No hay una feroz dictadura como la de Tiburcio Carías, donde prevalecía el entierro, encierro y destierro. Este, Tenemos internet, acceso a la información rápida, siempre y cuando busquemos la información correcta y no nos quedemos con los memes del fake news, en una visión superficial de la realidad. Tenemos libros para profundizar.
Es decir, el desafío de los trabajadores, la juventud trabajadora de nuestro país es ese, es retomar el estudio, retomar la experiencia que hubo en años anteriores para relanzar al movimiento obrero, campesino y popular en Honduras. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Qué bueno haberlo tenido. Qué bueno para ilustrar un poco esto. Como lo decía usted, todo esto está en los libros de historia y lo que falta es irnos hacia ellos y buscarlo. Seguramente en algún otro momento lo esperamos tenerlo de nuevo por aquí porque creo que todavía nos quedamos cortos con un montón de temas y tanto que hablar y tantos mitos que derribar que se han ido creando en la medida que la clase obrera se ha debilitado, que ha sido golpeada por uno y otro gobierno, por el imperialismo. Pero bueno, de eso se trata, de ir derrumbando esos mitos y demostrando que las cosas no son como se están diciendo y que un futuro diferente es posible. Entonces, muchas gracias, Carlos. No sé, No, darle las gracias porque además de que sea una entrevista, parece más que todo una clase, una historia, estuvo bonito. Y va a ser de gran aprendizaje para los compas allá que nos miren. Bueno, muchas gracias a ustedes, sobre todo sabiendo que estos espacios van dirigidos a los jóvenes, que podamos hacer ese intercambio, o sea, no tanto de profesor-alumno, sino de los padres, el abuelo, a los hijos y a los nietos, de contar lo que nosotros vivimos para que ustedes lo retomen y lo lleven adelante. Bueno, listo, muchas vamos, gracias. Nos vemos. chequeo.